El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Iniciamos hoy el tiempo ordinario, este tiempo ordinario que se divide en dos grandes partes. La primera parte la comenzamos hoy y se concluirá el 2 de marzo, con el que iniciamos la Cuaresma, para luego retomarlo después de la Pascua. El tiempo litúrgico dentro de la Iglesia también es enseñanza para nosotros y también tiene un significado. No podemos perder de vista el tiempo litúrgico que vamos viviendo en la Iglesia. Por eso los signos sensibles los necesitamos, porque a través de esos signos sensibles vamos descubriendo el caminar y el actuar de Dios a lo largo de nuestra vida. Y estos signos sensibles, en cuestión del tiempo litúrgico en la Iglesia, lo descubrimos a través de nuestra vista. Vemos cómo cambia el color litúrgico, el color del ornamento que el sacerdote utiliza. Todo este tiempo de Navidad hemos utilizado el color blanco y ahora, al iniciar el tiempo ordinario, tomamos el color litúrgico verde. Todo esto nos tiene que decir, ¿verdad? Porque dentro de este tiempo litúrgico, el tiempo litúrgico es el tiempo celebrativo de la Iglesia. Es el tiempo en el que la Iglesia reconoce que Dios se hace presente en el caminar de la vida de la Iglesia. No es algo ajeno. Así reconocemos nosotros diferentes tiempos. El tiempo litúrgico es el tiempo celebrativo donde la Iglesia celebra a Dios y se une a Dios. Tenemos también otro tipo de tiempo, que es el tiempo cronológico, que es el tiempo nuestro. Los acontecimientos que se van sucediendo uno tras otro, ese es el tiempo cronológico. Pero tenemos el tiempo también kairos, que es el tiempo oportuno, es el tiempo de Dios. Es donde Dios irrumpe el tiempo cronológico y se manifiesta al hombre. Pues ese tiempo kairos es el que hoy el Evangelio de San Marcos nos presenta. Nos dice el texto que Jesús comenzó a predicar en Galilea y decía: se ha cumplido el tiempo. En el griego original no viene cronos, sino kairos. Se ha cumplido el tiempo, es decir, ha llegado el momento oportuno en que aparezca, en que irrumpa Jesucristo, que ha venido a cumplir una misión. Es el tiempo oportuno en que se manifieste Dios. Por eso también dentro de las manifestaciones de Jesús, sobresalen tres. La primera de ellas en la Epifanía, la segunda en el bautismo, la tercera en el primer milagro que realiza en las bodas de Caná.
pero hay también otra manifestación, que es esta manifestación pública de Jesús, comenzando su predicación. Ha llegado el tiempo oportuno. Es el momento de Dios, es el tiempo que Dios nos da como una oportunidad para acercarnos a Él. Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. El reino de Dios es el principal tema de predicación de Jesús. Jesús siempre va a anunciar la llegada del reino de Dios. El reino de Dios ya está cerca, el reino de Dios ya está entre ustedes. Siempre el reino de Dios forma parte de la predicación de Jesús, porque el reino de Dios es, por lo tanto, el espacio de Dios. Si Kairos es el tiempo de Dios, el reino de Dios viene a ser el espacio de Dios. Así como nosotros también nos movemos por estas coordenadas, espacio y tiempo. Vivimos en un tiempo determinado, estamos en un espacio determinado. Eso para el ser humano, pero para Dios es el Kairos y es el reino de Dios, el tiempo de Dios y el espacio de Dios. Y entonces Dios nos invita a nosotros, a los seres humanos, nos invita a pertenecer a su tiempo y a su espacio. Por eso la predicación de Jesús comienza con esto: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Y entonces la invitación que Jesús nos hace para participar en el tiempo de Dios y en el espacio divino es: arrepiéntanse o conviértanse y crean en el Evangelio. Esa es la condición. Es la condición para formar parte del tiempo divino y del espacio divino, para reconocer verdaderamente a Dios que llega a nosotros, que está en medio de nosotros y nos ofrece, por lo tanto, un espacio de paz, un espacio de amor, un espacio de justicia, un espacio de bondad, en pocas palabras. Ese es el espacio divino. Nadie puede entrar en el reino de Dios entonces si no se convierte y no cree en el Evangelio. No podemos creer sin estar arrepentidos, sin estar convertidos. Necesitamos arrepentirnos, convertirnos para creer. Por eso en nuestro bautismo está marcado por este hecho. Por este hecho, el mismo rito del bautismo. En el rito del bautismo recibimos dos unciones, una antes de ser bautizados y otra después de haber sido bautizados. La primera unción antes de ser bautizados, con el óleo santo que se nos unge en el pecho, con esa unción somos liberados del pecado. Y como hemos sido bautizados de niños, pues no tenemos plena conciencia todavía, pero hemos sido ya liberados del mal. Y nuestros padres y nuestros padrinos, quienes nos presentan a bautizar, ellos han asentido este arrepentimiento y esta conversión. Por eso, inmediatamente antes de que el sacerdote nos haya puesto el agua sobre nuestra cabeza, nuestros papás y nuestros padrinos han hecho la renuncia al mal y la profesión de fe, signo de conversión y signo de creer, signo de arrepentimiento, de conversión y signo de fe. Por eso, renuncia y con profesión de fe. Nadie puede recibir a Cristo, nadie puede ser introducido en la iglesia, en este espacio divino, si no lleva a cabo estas dos cosas: arrepentimiento, conversión y creer. Para creer hay que convertirse. Porque si no nos convertimos, no podemos creer verdaderamente. Podemos saber, pero no creer, porque el creer manifiesta una aceptación
interior de lo que se nos presenta, en este caso de Dios. Yo acepto interiormente a Dios, y al aceptarlo interiormente a Dios, le estoy dando un lugar en mi vida y estoy dejando, por lo tanto, que Él me mueva, que Él me encamine, que Él me dirija. Y por lo tanto, una persona que no se ha arrepentido y no se ha convertido, pues trae en su interior todavía cosas que prefiere antes que Dios. Trae cosas en su interior que le llaman más la atención que Dios. Entonces, hermanos, queremos entrar en el tiempo divino, queremos entrar en el espacio divino, entonces es necesario convertirnos. Y una conversión que dura toda nuestra vida. La conversión no se reduce a un tiempo determinado, no es solamente momento en el tiempo de Cuaresma. No, la conversión es cosa de todos los días. Siempre hay que estarnos convirtiendo, porque siempre se nos están pegando cosas que no nos impiden acercarnos verdaderamente a Dios. Siempre hay que estarnos purificando, porque siempre hay necesidad de deshacernos de cosas que no nos ayudan a entrar en el espacio divino. Lo peor es engañarnos, creer que estamos en el espacio divino, en el tiempo divino, y no. Por eso, purifiquemos nuestras prácticas. Siempre he insistido yo en purificar las prácticas religiosas, las prácticas piadosas, que aunque aparentemente son buenas, pueden estar desviadas y no nos pueden estar conduciendo a Dios, sino simplemente a nosotros mismos. Yo me siento bien, me siento a gusto, pero no te estás conduciendo a Dios. Esas prácticas están llegando únicamente a ti. Te estás quedando en ti y tú no eres el punto de referencia, es Dios. Continuamente, conversión, arrepentimiento, revisar la vida. ¿Qué cosas no me permiten entrar en Dios? Y a veces puede ser la tristeza, la insatisfacción de la vida, el no ser conscientes de las cosas que hay a mi alrededor, como lo vemos en la primera lectura. Ana, que estaba inmersa en una tristeza porque no podía tener hijos. Sin embargo, su esposo, el Caná, dice el texto que a ella la amaba con predilección, aun cuando el Señor no le había concedido tener hijos. Y ella se sentía despreciada, se sentía triste, se sentía deprimida, siendo así que su esposo era el que más la amaba. Recordemos que los tiempos que nos marca el Antiguo Testamento, pues existía que el hombre podía tener diversas mujeres. Y entonces el Caná era el que amaba con más predilección a Ana. Y eso no le era suficiente. No le era suficiente a Ana. Y entonces el Caná le dice: ¿por qué lloras? ¿Y por qué no quieres comer? ¿Por qué estás triste? ¿Acaso no valgo yo para ti más que 10 hijos? En este texto vemos entonces reflejado cuántas veces tenemos que también arrepentirnos, convertirnos de esta insatisfacción de la vida. Nada nos llena, nada nos tiene contentos, siempre estamos con cara triste, siempre nos estamos quejando de todo. Pues necesitamos convertirnos, porque eso no nos va a permitir disfrutar de Dios, de su espacio, de todo lo que implica el reino de Dios. Hay que convertirnos. No podemos ir por la vida así, acostumbrarnos a las inconformidades, acostumbrarnos a las quejas, acostumbrarnos a vivir siempre tristes. Pensemos,
¿Cuál es el estado de ánimo más dominante a lo largo del día? ¿Cómo estamos a lo largo del día? ¿Tristes? ¿Más tristes que alegres? ¿Más insatisfechos que satisfechos? ¿Cuál es el estado de ánimo que predomina a lo largo del día? Y si la tristeza por las cosas terrenales, la tristeza o la preocupación por las cosas de este mundo está dominando, cuidado, porque entonces nos estamos perdiendo la gran oportunidad, es decir, el kairos, el tiempo oportuno para entrar en ese espacio de lo divino, en ese espacio de Dios, en el ámbito de Dios. Nos estamos perdiendo la oportunidad y podemos así rezar, podemos venir a misa, podemos hacer muchas obras piadosas, pero si no hay conversión y arrepentimiento, nos estamos perdiendo las gracias que esos actos piadosos nos aportan. Pues ojalá, queridos hermanos, que nos esforcemos cada vez más en revisar la vida para convertirnos, quitar en la vida todo aquello que no nos permite entrar en el tiempo y en el espacio de Dios. Que así sea.